Buenos días para todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy quiero compartir con ustedes un tema sobre el poder del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo a los apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Jesús les habló de esto? Porque los apóstoles acababan de hacerle una pregunta al Señor. Ellos preguntaron sobre el tiempo de su venida, la restauración de la nación de Israel. En estos tiempos, justo en el tiempo en que estaban allí ellos con él. Jesús les respondió y les dijo: no les toca a vosotros saber, no os toca a vosotros saber el tiempo ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén. Recordemos que ellos preguntaban porque Jesús les hablaba de que Él se iba y ellos quedarían. Él se iba al cielo con su Padre y ellos quedarían. Visiblemente ya no lo tendrían más, pero Jesús sigue siendo omnipresente porque es Dios. Pero ya visiblemente no lo tendrían con ellos. Pero tenían una tarea por delante, que era predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea y en Samaria. ¿Qué significaba eso? Sitios de muerte. Recordemos que en Jerusalén fue donde persiguieron y asesinaron los profetas que Dios enviaba a hablarle a la nación de Israel antes de que viniera Jesucristo. Luego, cuando Jesucristo estuvo presente en la tierra, fue allí en Jerusalén donde fue perseguido y asesinado. Perseguido por los judíos, es decir, por la propia nación, y entregado en manos de los romanos para ser asesinado. Así que fue asesinado también por los habitantes de Jerusalén, ya que ellos lo entregaron en manos de sus verdugos. Y por supuesto, al quedar los apóstoles sin Cristo, quedarían expuestos a la persecución, al peligro, a las amenazas que se cernían alrededor de ellos cuando empezasen a predicar el Evangelio. Y más porque sabían que ellos habían estado con el Señor Jesucristo y eran discípulos de Jesucristo. Así que mayor era la amenaza. Si habían acabado con Cristo, pues querían acabar con el resto de la semilla. Y Cristo ya lo había dicho: si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con la rama seca? Así las persecuciones. Así que los apóstoles enfrentarían una gran amenaza: persecución, maltratos físicos y verbales, cárceles, prisiones. Y Él se los había dicho ya, que por causa de todas esas cosas les ocurrirían. Entonces, cuando les dice que tenían que reposar, descansar en la promesa que les había dado de enviar al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viniera, entonces con el poder del Espíritu Santo era que iban a poder ser testigos ellos de Cristo y predicar el Evangelio sin miedo. Y el Espíritu Santo vino en el capítulo 2 de los Hechos. Dice que en el día de Pentecostés, 10 días después que Cristo se va, el Espíritu Santo viene sobre los más de 120 hermanos reunidos allí, entre ellos los apóstoles. Y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y cada uno de ellos, como eran verdaderos hijos de Dios, y el Espíritu Santo pues ya los identificaba como hijos de Dios, los selló con su venida, y a cada uno de ellos los tomó como un recipiente y un depósito donde él empezó a vivir, para de allí empezar la obra para la cual había venido, que era para guiar, para enseñar y para hacer el trabajo que había quedado inconcluso con la muerte de Cristo, que era la evangelización del mundo. Así que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, empezaron a predicar sin miedo. De hecho, el apóstol Pedro dio tremendos mensajes. Y dice que las personas se daban cuenta que Pedro había estado con Jesús, porque predicaba con mucha sabiduría y no tenía miedo al público ni a las amenazas.
Y aunque los encarcelaron y los maltrataron y les prohibieron predicar el Evangelio, que hablaran más en nombre de Cristo. Dice Hechos 4:31 que ellos cuando salieron se reunieron y oraron y le pidieron a Dios denuedo, fortaleza. Y el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo, pero recibieron una renovación de poder como lo hace el Espíritu Santo. Solo Él podía hacer eso. Y el lugar donde estaban tembló y hablaban con denuedo. Dice que saliendo hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y denuedo significa valentía. Significa el coraje. Y es una virtud que los cristianos verdaderos, los genuinos hijos de Dios, tenemos, porque el Espíritu Santo es el que nos da el coraje y la valentía para hablar sin temor el Evangelio en medio de cualquier circunstancia, en cualquier peligro. Sin el Espíritu Santo no podríamos hablar con libertad de Cristo, ni enfrentar cualquier amenaza, porque el temor a ser de alguna manera de tener que sufrir en la parte humana, esta humanidad, la carne, el temor a cualquier daño físico nos haría abandonar la tarea, dejar el trabajo. Pero el Espíritu Santo sabe que nuestras debilidades humanas nos pueden hacer recaer y abandonar el ministerio, el llamado que Dios nos ha dado a cada verdadero hijo de Dios. Entonces Él cumple con la tarea de darnos el denuedo, la valentía, el poder de poder enfrentar cualquier circunstancia en medio de cualquier situación sin miedo, con intrepidez, con coraje. No que no sintamos miedo, todos sentimos miedo, pero no nos paraliza el miedo porque el Espíritu Santo no le permite al miedo que nos paralice, porque tenemos las ganas de hacer la voluntad de Dios y Él nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Cuando tenemos las ganas de hacer la voluntad de Dios, cuando tenemos el deseo de hacer la voluntad de Dios, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades a hacer la voluntad de Dios. Si queremos predicar el Evangelio en medio de circunstancias difíciles, testificar acerca de Dios y ser testigos fieles del Evangelio, entonces el Espíritu Santo nos va a dar poder para lograrlo. Nos da poder para enfrentar cualquier temor, cualquier miedo. El Espíritu Santo también nos da poder, ¿sabe para qué, mis hermanos? Para que amemos a Dios primeramente y amemos a nuestros hermanos. Nos da el poder para perdonar cuando queremos perdonar, pero la carne se rebela y no quiere, pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda y perdonamos las ofensas. Perdonamos y amamos a la persona que nos ha ofendido y lo tratamos con amor. Nos da el poder de dominar la lengua, de que hablemos las cosas como dice 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. El Espíritu Santo nos da la palabra que ya tenemos escrita, la leemos y Él nos la revela para que la hablemos. Nos ayuda a evitar las palabras corruptas de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él está en nuestro corazón limpiándonos. Él está purificándonos, santificando nuestros corazones, nuestro lenguaje, nuestra vista para ver las cosas que agradan a Dios. Él está haciendo un trabajo en nuestros oídos para que escuchemos las cosas que agradan a Dios, lo bueno. Así que el Espíritu Santo está en nosotros cada día trabajando para nuestra regeneración, para nuestro cambio, para nuestra firmeza, para que creamos a las promesas de Dios. Nos da el poder de creer a las promesas de Dios. Nos da el poder de actuar en fe. Nos da el poder de orar. Nos da el poder y la capacidad de entender la Biblia, de practicar la Biblia. Cuando queremos hacer todas esas cosas, recuerda que cuando queremos, nos ayuda a salir de la ignorancia, nos da entendimiento de la verdad, porque cuando queremos revelación, conocimiento, porque a veces ignoramos muchas cosas y Él nos ayuda, porque nos ve que nos estamos esforzando en aprender, en mejorar, en cambiar. Cuando hay un pecado en nuestras vidas que nos cautiva, que nos esclaviza, pero no lo queremos, lo odiamos, queremos rechazarlo, pero la carne nos cuesta dominar ese pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos ve esforzándonos y nos ve sufriendo por eso, Él nos ayuda en nuestra debilidad y nos ayuda a superarlo y nos ayuda a pasar por encima de eso y a dominarlo y a desechar de nuestra carne ese pecado. Y nosotros alabamos y glorificamos a Dios porque el Espíritu Santo nos da esa capacidad.
Así que el trabajo del Espíritu Santo es grande, es poderoso. Pedro y los apóstoles testificaban de Dios, los encarcelaban, los maltrataban, los flagelaban, pero ellos se sentían orgullosos de haber sido tenidos dignos de participar del nombre de Cristo con sacrificio, de haber sido maltratados por Él, y salían y predicaban el Evangelio y murieron predicando el Evangelio. Hoy día muchas personas que dicen ser cristianos han confundido el poder del Espíritu Santo con otras cosas que en realidad no tienen nada que ver con la Biblia ni con el poder del Espíritu Santo, sino con la carnalidad, con las emociones de la carne. Hoy día usted ve esos grandes desórdenes en grandes congregaciones falsas que le atribuyen todas sus acciones al poder del Espíritu Santo. Personas que hablan a gritos, hacen declaraciones, amenazan, balbucean, hacen ruidos con la boca que no son ni palabras, ni idiomas, ni dialectos, y lo llaman el don de lengua para ellos. Ni ellos saben lo que están diciendo, ni lo entienden, cosas inventadas, y viven dando brincos en las congregaciones y hacen cosas, actos que dicen que son proféticos. Y bueno, qué cantidad de cosas no viven haciendo como circos, se han convertido en circo, pero esa no es la iglesia de Cristo. Esa no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es santa, sin mancha, sin arruga. La verdadera iglesia de Cristo está trabajando en la evangelización del mundo. La verdadera iglesia de Cristo se está esforzando por ser un testigo fiel en el mundo, por ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Porque todo aquel que dice que es un hijo de Dios y se esconda y tenga temor de hablar de Dios y se avergüence del Evangelio, o es un nuevo creyente que acaba de nacer un párvulo, está empezando el Evangelio y es normal que sienta cierto miedo, pero aun cuando sienta cierto miedo y por tener el Espíritu Santo va a avanzar en superarlo. Pero hay creyentes que tienen años, tiempo diciendo que son cristianos y nadie sabe que lo son anónimos. Están escondidos en el anonimato, no hablan a nadie de Dios, no comparten ni en sus trabajos, ni en donde viven, ni en el sector. Nadie los conoce como cristianos, porque no alumbran a nadie, no sazonan el mundo, no dicen nada, todo lo aceptan, viven como mundanos también. Se reúnen con cualquier persona del mundo y hablan con ellos como mundanos. Todo lo hacen como cualquier persona mundana, pero dicen ser cristianos. Y en realidad no lo son, no lo son. No lo son. Y estoy hablando de aquellos que viven así en el anonimato por temor a ser reconocidos como hijos de Dios. Pero el Espíritu Santo viene para que seamos reconocidos de que somos hijos de Dios. Aunque eso nos cueste la vida, aunque eso nos cueste muchas cosas, nos cueste todo. Nada es más valioso que hablar del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo decía, he aquí, yo ligado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas partes me dice que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe el ministerio con gozo, es decir, mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo logró testificar de Dios, pero era por el poder del Espíritu Santo. Él en una ocasión lo dijo, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, es decir, el Espíritu Santo conmigo. El Espíritu Santo nos da el poder para enfrentar cualquier circunstancia. Y recuerda, es una virtud que tenemos los cristianos, los hijos de Dios, que la hemos recibido el día que vino sobre vosotros y sobre nosotros el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es para llevar una vida ordenada, disciplinada, edificada en las Escrituras. No para hacer desórdenes como los que vemos constantemente en esas falsas congregaciones. No sienten temor a Dios y donde verdaderamente está el Espíritu de Dios hay libertad, pero no libertinaje. Eso lo dice 2 Corintios 3:17, que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero está hablando de la libertad que tenemos los cristianos para hablar de Dios sin temor, sin miedo a lo que puede ocurrir en esta carne. La libertad para testificar, la libertad para tomar decisiones correctas, para elegir lo correcto, la libertad para adorar a Dios sin miedo.
No libertinaje para alimentar la carne y las emociones y las pasiones pecaminosas y carnales y hacerle creer a las personas que verdaderamente es el poder del Espíritu Santo, haciendo manifestaciones vergonzosas. Eso no es el Espíritu Santo, claro que no. Eso simplemente son acciones carnales. Y no importa cómo se ven, aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. El Señor les va a decir: apártense de mí, malditos, yo no los conocí, hacedores de maldad. Así que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y Pablo le dice a Timoteo: teniendo este sello. ¿Y cuál es el sello? Conoce al Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que el poder del Espíritu Santo en nosotros es para testificar, para hablar, para hacer un lado el miedo, el temor al rechazo, a lo que sea, y hablar de Dios donde quiera que nos envíe, dispuestos y expuestos a lo que sea. Ese es el verdadero propósito del poder de Dios en nosotros. El verdadero propósito es que el Espíritu Santo vino para que vivamos de acuerdo a las Escrituras. Ese es el verdadero propósito. Así que no piense que el Espíritu Santo está en esos lugares porque escucha declaraciones, decretos, y Dios me dijo, y Dios me reveló, y Dios me dijo esto, y Dios me dijo aquello, y anoche Dios me habló, y lo menos que hablan es de la Biblia. Solo Dios me dijo, y yo hice, y son puros yoyos. Lo contrario, si queremos revelación, leamos las Escrituras, y el Espíritu Santo nos da revelación por las Escrituras, porque ya no hay otra forma de Dios revelarse a nosotros sino por las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que el poder del Espíritu Santo en nosotros es para que cambiemos esta naturaleza pecaminosa por una naturaleza que agrade a Dios, para que obedezcamos la palabra y sujetemos nuestras emociones a obedecer a Dios en todo. Para dominar las tentaciones, el poder del Espíritu Santo es esencial en nosotros. Y ya lo tenemos. Así que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Y recordemos que el poder del Espíritu Santo es para vivir vidas santas, inmaculadas. Si queremos vivir vidas santas, Él nos va a ayudar a ser santos porque Él es santo. Amén.